Sí, buenas tardes, les agradecemos que permanezcan con nosotros en este ciclo de conferencias Los sismos y sus consecuencias. Quiero presentarles al arquitecto Felipe Leal, para que les pido un aplauso. Él es miembro titular de este Seminario de Cultura Mexicana y nos va a impartir la conferencia La estructura urbana de la Ciudad de México, su geografía y vulnerabilidad. Muchas gracias. Adelante, arquitecto, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar esta mañana aquí en la sede de nuestro Seminario de Cultura Mexicana y viendo caras conocidas y de amistades y gente que hace tiempo no veía. Me da mucho gusto y que participen en este seminario que se ha organizado justamente con la Universidad Nicolaita Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ¿no? En esta colaboración que tenemos con las universidades. Y el tema que nos reúne esta mañana y todo el ciclo tiene que ver con los sismos, precisamente. Y yo quiero hablar sobre todo de la estructura urbana de la Ciudad de México y lo vulnerable que es la misma. No únicamente por los sismos, ese quizá es el efecto más dramático, que más efectos ha tenido sobre los últimos años, pero responden a otro tipo de fenómenos también, como el problema que tenemos con el agua, el problema que tenemos con el medio ambiente, el problema que tenemos con la movilidad. En fin, la Ciudad de México se ha convertido en una ciudad de una gran vulnerabilidad y lo ha logrado establecer en diferentes momentos, de acuerdo a en décadas distintas durante los últimos 30 o 40 años, una serie de políticas públicas para poder enfrentar este tipo de problemas. Pero hay problemas que ninguna política pública puede resolver, que son los problemas de la naturaleza, los efectos de la naturaleza que no perdona y ante la cual cómo nos hemos ido enfrentando. Entonces, yo quiero acompañar esta plática con nuestra imagen que para todos puede ser como evocativa y de cierta nostalgia, pero fue lo que todo el sistema precisamente del centro de lo que se conoce como la cuenca o el Valle de México, ¿no? Desde sus orígenes con sus canales y con la parte central. A partir de ello, con todo el periodo de la colonización y como se dio la consolidación en el centro de la ciudad, una estructura de poder, fue lo que fue generando este tipo de problemas que hoy se han venido acusando. Adelante, no sé quién me ayuda con el paso. Gracias. Queda claro que esta geografía, esta imagen que vemos que evoca de una forma fiel la belleza y las condiciones naturales de esta cuenca o Valle de México, pues su condicionante principal es su localización. Pues vamos a empezar con cómo está localizada, cuál es su geografía y cómo esta estructura urbana se dio a lo largo del tiempo en esta estructura. Bueno, nos encontramos en lo que es hoy el Distrito Federal, que es los límites políticos de la Ciudad de México, en la parte central, parte del país, que se conoce como la parte central, y tenemos estas imágenes que evocan un poco lo que era el centro de México, Tenochtitlan, toda la parte de lo que hoy conocemos como el Templo Mayor, la zona central, y la parte de la isla, o sea, lo que da como la parte central, con los canales y todas las calzadas que unían a la ciudad, pero que antes estaba rodeado por lagos. Esta imagen tan evocativa y su relación con el paisaje, con los volcanes, que tanto los historiadores narraron, ¿no? Como Bernal Díaz del Castillo, que decía, creyeron que todas las narraciones que él hacía, precisamente cuando hacía todas esas narraciones históricas de la Nueva España, en la propia España decían que creían que algo le había pasado, ¿no? Que había estado drogado, casi lo calculaban como este hombre, lo que está narrando no puede ser verdad, ¿no? Por lo que decía que eran las tierras más bellas que sus ojos jamás habían visto, ¿no? La expresión que veían de ese vínculo de la naturaleza, el agua, los volcanes, las construcciones, que quedaban fascinados realmente con la riqueza natural y vegetal de este valle. Bueno, si lo vemos aquí, desde las propias cartas, ¿no? Sobre el lago de México, que así se tenían, hablan todo un sistema precisamente donde ya desde Nezahualcóyotl el lago de Texcoco había, con el famoso albarradón, pudo separar las aguas salobres de las aguas dulces. Es una de las primeras, esa capacidad ingenieril del gran poeta Nezahualcóyotl, que también, bueno, generó una serie de lagos y cuerpos, pero logra salar una parte con el albarradón, y se sigue hablando de un sistema
de un lago con una serie de islotes, unido por una serie de calzadas. Bueno, al estar todo este cuerpo, ser un cuerpo de agua, donde hoy, hasta el día de hoy, está la polémica, ¿no? Y más que nunca el día de hoy o ayer, ¿no? Sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en donde está enclavado en el pleno vaso del lago de Texcoco, sigue generando todo este tipo de problemas que históricamente ha tenido el vaso y el centro de la Ciudad de México. Y si hacemos una recreación de lo que se consideraba en algún momento como la antigua Tenochtitlan, pues aquí tenemos toda la parte centro, pero les voy a ubicar dónde estaríamos nosotros muy cerca. Esto es Chapultepec, nosotros prácticamente estamos en un extremo, se llama Chapultepec Morales, esta zona precisamente por la hacienda de los Morales, ¿no? Es una extensión, que estaremos aquí. Tacubaya, que está en una parte más alta, fuera de lo que es el lago, Mixcoac, Coyoacán, Tlalpan, son zonas elevadas. Aquí está Churubusco, por está el río, Culhuacán, ¿no? Y aquí tenemos el Cerro de Tepeyac, ¿no? El Cerro de Tepeyac. Esto nos da una explicación de cómo la ciudad, en algún momento, los poderes se trasladaron, o siempre se pensó que los poderes de la ciudad era un riesgo mantenerlos en la parte central por las inundaciones que se presentaban ya en la época colonial, o por, no se tenían registrado tanto los sismos, sino por las inundaciones. Y en algún momento se considera cambiar la capital a Tacubaya. Tacubaya es un montículo en esta zona de Tacubaya, por eso después en algún momento el observatorio de Tacubaya se hace precisamente en observatorio. Es una loma que viene desde las lomas del Rey, que le llaman, por está el Molino del Rey, esta parte elevada, hacia donde se encuentra Tacubaya. Y recordemos también que en esta parte entre Tacubaya y Chapultepec está el castillo de Chapultepec, desde donde se hizo el primer observatorio de México, creado por Maximiliano, con esta visión astronómica que tenía, esa visión por la astronomía, y trajo astrónomos europeos para que le pudieran ayudar a descifrar precisamente la bóveda celeste desde este punto. Entonces, esa vulnerabilidad de que Tacubaya se haya pensado en algún momento trasladarla a los poderes y que hayan estado ahí todas las casonas, ¿no? O sea, todo lo que era precisamente la Condesa de Miravalle, ¿no? Y por eso se llama la colonia Condesa, después la colonia Miravalle. La Condesa de Miravalle tenía su residencia en lo que es actualmente la casona de la Embajada Rusa, toda esa zona, y después lo que fue Tlalpan. O sea, Tlalpan también en algún momento, en alguno de los presidentes trasladó en algún periodo muy breve la presidencia del país y fue capital tanto en un momento de la ciudad del país, Tlalpan, y después capital del Estado de México, ¿no? Tlalpan llegó a ser capital del Estado de México. ¿Por qué? Por su excelente ubicación, pero ya fuera del lago, y por los vientos que corrían precisamente de norte a sur. No es gratuito que en esa zona también se hayan estado todos los hospitales, toda la zona de salud, hay el Instituto Nacional de Rehabilitación y toda la parte de tuberculosos, el Hospital de Tuberculosos, y todo se orientó siempre hacia la zona de Tlalpan. Ahí está el Instituto de Enfermedades Respiratorias, en fin, ¿no? Todo el circuito de salud, los institutos de salud pública se encuentran en esta zona, históricamente porque estaba el hospital de Huipulco, por los vientos que vienen de norte a sur, que es otra de las partes vulnerables. Entonces, los vientos que vienen de norte a sur, pero las elevaciones que vamos teniendo en toda esta parte poniente de la ciudad, históricamente vamos viendo por qué se sucedían esos fenómenos y cómo siempre quedó el oriente un poco desprotegido, ¿no? Que es la zona que está la Magdalena Mixhuca, Culhuacán, toda esta parte que es el oriente, que es hoy ocupado casi por Iztapalapa. Todo el lomerío que vemos es el río, por eso son las lomas de Chapultepec y todas las barrancas que se encuentran en la zona poniente, de donde provenía el agua, generalmente aquí viene Tacuba. El agua, fundamentalmente en la Ciudad de México, siempre vino de la zona muy conocida como Coajimalpa, ¿no? Por ahí estaba precisamente Vasco de Quiroga y una ermita de Vasco de Quiroga, viene el río, que bajaba por el acueducto de Chapultepec, precisamente hasta el Salto del Lago, ¿no? Entonces, es muy importante entender esa geografía para que hoy podamos comprender la vulnerabilidad de la ciudad. Y la ciudad fue evidentemente desarrollándose, siempre creciendo este islote, con sus ubicaciones al norte está Tlatelolco, aquí está la antigua, el centro de Tenochtitlan, y toda una serie, ¿no? de canales y de calzadas, ¿no? que la pueden ver. Entonces, son recreaciones de diferentes índoles, diferentes ilustradores, no con una
exactitud, pero van dando cuenta precisamente de la estructura entre arquitectura y naturaleza, entre urbanismo y naturaleza que tenía la ciudad. Y ahora vamos a lo que le llamamos, no la parte evolutiva, sino involutiva, ¿no? Cómo fue desecándose el lago, y aquí tenemos una serie de características, la extensión de lo que era todo el lago, ¿no? Que se unía casi hasta Zumpango. Aquí están los últimos vestigios lacustres, casi nos quedan en la parte de Xochimilco, algo de Chalco, en esta zona, y Xochimilco, Chalco, que son de los últimos vestigios, y todo lo demás se fue desecando, ¿no? Por el propio crecimiento de la ciudad y los fenómenos que nos han dado. Pero viene ligado con las imágenes que ustedes ven en la parte inferior, con el crecimiento de la mancha urbana. Estos son los límites políticos de la Ciudad de México, de lo que se conoce como Ciudad de México, ¿no? Bueno, siempre fue Ciudad de México. El nombre del Distrito Federal fue una denominación de carácter administrativo, pero siempre fue la noble y leal Ciudad de México. Eso que decían hace poco de que ya le cambiaron el nombre a la ciudad, no se lo cambiaron, recuperó su nombre original, histórico. Pero los límites políticos, ¿no? Como Estado federado son estos, pero como la presencia del lago venía precisamente desde Zumpango hasta Chalco, y cómo venían desecándose, o sea, esto es de 1600, tenemos de 1700, y los vestigios que hoy tenemos es menor, ¿no? Este es el Nabor Carrillo, ¿no? Que estamos teniendo aquí, esto es Zumpango, y es una parte de Xochimilco donde está Huamanco, y esto sería algo de Chalco, pero se nos ha ido, lo que queda realmente son vestigios, ¿no? De ese pasado lacustre extraordinario. ¿Qué sucede con todo este suelo? Que tiene una característica lacustre, que tiene una serie de arcillas y de limos, ¿no? Que no precisamente van a facilitar el asentamiento de los edificios, ¿no? Para una estabilidad adecuada. Bueno, aquí vemos otras imágenes donde los límites de los antiguos lagos, y aquí lo vamos teniendo, y lo que va quedando con sus canales. O sea, en ese sentido sí nos va generando estructuras urbanas muy particulares. ¿Con qué nos encontramos hoy? Con una zona metropolitana de 20 millones de habitantes, en términos generales, 20.4, nos dicen los últimos censos, siempre están oscilando porque ha habido también migración hacia el interior de la República, y sobre todo la que se ha despoblado es la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México como entidad política, administrativa, hoy tenemos tan solo 8.69 millones de habitantes. Así que cuando se dice que la Ciudad de México como ciudad es la ciudad más grande del mundo, es una mentira absoluta. Eso hay que desecharlo desde hace 5 o 10 años, y por fortuna, no es ninguno, no ser la ciudad más grande del mundo. La aglomeración urbana más grande del mundo es Tokio y Yokohama, que alcanza los 29 millones de habitantes. Después hay otras ciudades que están creciendo mucho, tanto en Sudamérica como en Sao Paulo. Sao Paulo como tal ya tiene 23 millones de habitantes. Nueva York con todos los circuitos, más allá del estado, llega a estar a los 19, 20, y están creciendo mucho las ciudades, sobre todo en la India, ¿no? Entonces, y en China. Bueno, Shanghai, que también tiene 23 millones de habitantes. Entonces, tener esas características, hoy tenemos en lo que era toda esta zona prácticamente ocupada por una sección del lago, este asentamiento con estos ejes. Y aquí lo tenemos, ¿no? En los suburbios hoy viven más personas, están domiciliadas, como se dice desde el punto de vista administrativo, más personas que las que tenemos en la Ciudad de México. Hay 11 millones de personas viven en el Estado de México y 9 millones, haciendo redondeos, en lo que es la Ciudad de México. Y tenemos como ejes para que se pueda entender en términos generales. Este es Insurgentes, que es una avenida que corre de norte a sur en términos generales, y Reforma, que viene, el paso de la Reforma, que viene del poniente hacia una parte del norte más bien, o sea, viene haciendo este giro. Para entender un poco la geografía donde está. Esta es la mancha de la Ciudad de México, y todo esto, que se habla poco, pero cerca del 33%, un área considerable de la Ciudad de México, por fortuna sigue siendo área verde, que es lo que se conoce como el corredor ecológico del Chichinautzin. Es todo lo que viene desde Tlalpan, parte de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, y hasta cuando nosotros vamos hacia Cuernavaca, hasta donde estaba este monumento a Morelos, ¿se acuerdan? Más o menos a la mitad, la carretera seca de 40 kilómetros, hasta ahí son los límites políticos de la Ciudad de México, que quiere decir toda esta área. Así que el problema es que, como los vientos vienen del norte y casi toda la industria y la concentración de la población está en el norte, no tenemos
la mejor calidad del aire generalmente, que debería ser al revés, o sea, la inversión ahí fue un problema de origen, donde la industria y la capacidad se hizo en la parte norte. Entonces, pero aquí tenemos más o menos con qué condiciones podemos trabajar. Bueno, es un problema bastante complejo para manejar la vulnerabilidad. Y vemos el crecimiento de esa mancha, ¿no? Cómo fue vertiginosa, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. O sea, sobre todo entre los años 60 a 90 fue explosivo el crecimiento. Todavía en los años 50 estaba contenida en sus límites. Los municipios del Estado de México ahí permanecían. Se empieza a desbordar en los 60, muy poco, sobre todo hacia la zona de Naucalpan, ¿no? Pero después se nos empieza a desbordar a todos los municipios de la zona norte. Y hoy conocemos esto que podemos llamar como un polvo cósmico, como la mancha sigue estando aquí. Por fortuna está protegida esta zona, como les decía, pero la ciudad se desbordó. ¿Qué implica eso? Pues una serie de problemas de todo tipo, ¿no? Problemas de abasto de agua, servicios, pero el que no, aunque uno diga, vivimos 9 millones de habitantes aquí en la ciudad, está resuelto el problema. No, es que recibimos 4,5 millones diario que vienen del Estado de México. Entonces, ¿qué le corresponde a la ciudad? Mantener durante el día, a 4,5 millones de personas que pertenecen a la nación y forman parte de la zona metropolitana, pero tienen que suministrarles el agua, drenaje, el transporte y la alimentación, porque por las distancias que hay es gente que viene desde el Estado de México, pasa todo el día aquí, se alimenta aquí o se malalimenta aquí. O sea, tenemos una serie de problemas muy graves, o sea, con problemas de una alimentación muy precaria y muy llena de grasas y problemas de esa naturaleza, y muy rápida, o sea, se pone gente en la calle, en los puestos, ¿no? Y tienes que financiar el metro, tienes que financiar casi todo el transporte público, porque tienes que financiarlo. Y lo peor de todo es que domiciliadas, estos 4,5 millones de personas están asentados en el Estado de México, pagan sus impuestos en el Estado de México al estar domiciliados y su predial. Y todas las aportaciones federales que da la Federación a los estados, y en este caso a la Ciudad de México como una ciudad-estado, ¿no?, van en relación a la proporción de habitantes. Entonces, el estado que más recibe aportaciones federales en México es el Estado de México, porque es el que más población tiene, ¿no? Y es el que lamentablemente no lo administra de la mejor manera. Lo ha administrado, les pongo un ejemplo, ¿no?, hechos absurdos. O sea, si uno va a Toluca, uno tiene la carretera libre de Toluca. Después hay una parte de la carretera libre de Toluca que le hicieron medio libre, que uno puede pagar una caseta hasta la Marquesa. Después hicieron una nueva autopista, hay otra totalmente libre. Ya tenemos 3 carreteras. Y están haciendo un ferrocarril, un tren. Entonces, díganme si eso, en ninguna parte del mundo puede haber 4 opciones para un vínculo donde no tampoco. Por lo importante que sea el vínculo industrial, no es tan importante como otras zonas del país, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco como errores de planeación estratégica a nivel del desarrollo, y que sí impactan sobre la Ciudad de México, lo vuelve vulnerable. ¿Por qué? La vulnerabilidad también es económica, porque no se cuenta con los presupuestos para enfrentar eso. Si tú estás financiando la mitad del transporte público a quienes no pertenecen a tu estado, entonces haya habido todo este tipo de rebatingas o de cuestionamientos sobre las aportaciones federales, ¿no? Aquí lo podemos ver. Todo eso va generando un crecimiento dramático y descontrolado, y un abaratamiento de la vivienda en el Estado de México, un encarecimiento de la vivienda y del suelo urbano, y ese encarecimiento del suelo lo único que produce también es marginación y el aumento de distancias. ¿Con qué nos enfrentamos? Con una gran cantidad de trabajadores o fuerza de trabajo que ya llega fatigado a la Ciudad de México. O sea, el promedio de horas para llegar a su trabajo son 3 horas. Si se levantan a las 5 o 6 de la mañana, ya cuando llegan a las 9 ya traen cansancio, ya tienen hambre, su productividad no va a ser la misma, van a buscar en algún momento alguna pausa a lo largo de la jornada para poderse distraer un poco, recuperar, y después a la salida llegan hasta las 9 y 10 de la noche a su casa de regreso, si bien les va. Entonces eso que genera pues, problemas de obesidad, problemas de diabetes, problemas de salud pública bastante graves y problemas de desintegración familiar. Entonces, ¿a qué horas hay convivencia entre las parejas o entre las familias? Pues, ¿qué seguimiento le va a dar el padre o la madre a los estudios del hijo? O va a convivir o va a platicar otro tipo de cosas cuando todos llegan fatigados y cansados, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de problemas
de vulnerabilidad social, lo que aumenta entonces pues el nivel de tensión, de estrés, ¿no? De violencia urbana, ¿no? De marginación. Ahora, aquí tenemos este eje, que es muy claro que es el eje de la parte formal o consolidada de la ciudad, pues el eje principal es el Paseo de la Reforma e Insurgentes, digamos, son los dos ejes que nos pueden dar a entender. Hoy se han ido consolidando otros ejes de la misma importancia, que es como el anillo periférico. Ustedes podrán ver la cantidad de construcciones que hay ahora en el anillo periférico, circuito interior y anillo periférico hacia otros elementos, ya no lineales, pero sí de alguna forma circulares, o el anillo, ¿no? Como su nombre lo dice. Y tenemos la otra, lo que surgió como la informalidad, pero se ha convertido en una formalidad y bastante racional, ¿no? Si uno ve la planta de Ciudad Nezahualcóyotl, pues, disculpen, es muy ordenada. O sea, ya Ciudad Nezahualcóyotl, que hace 40 años surgía como una zona de marginación, hoy es una zona absolutamente consolidada. Es de las zonas mejor consolidadas del Estado de México. Cuando uno ve casos de esta naturaleza, uno quisiera que gran parte del Estado de México tuviera o alcanzara un nivel de consolidación, como lo que ustedes pueden ver, una serie de calles jerarquizadas, trazadas ortogonalmente, van teniendo una serie de servicios que se han ido incorporando paulatinamente, ¿no? Como hospitales, escuelas, y lo podemos ver en esta imagen que es dramática, pero aún así, dentro de eso, hay corazones de manzana. Pues, si pueden ver, estos corazones de manzana son una serie de servicios, de equipamiento que va teniendo toda esta zona, ¿no? O sea, que son hospitales, mercados, servicios públicos, de alguna forma, aún con carencias, pero las hay. Pero no es lo mismo que Chimalhuacán, que Chalco y otras zonas que carecen de todo eso. Aquí el terreno lo facilitó. Estos ya son los terrenos del lago de Texcoco, ¿no? Del vaso de Texcoco, toda esta parte como límite. El agua siempre ha sido un límite físico extraordinario para detener el crecimiento urbano, y por lo salobre de este suelo, lo poco sólido, por eso ustedes se fijan, domina la horizontalidad. Esto nos habla un poco, si uno ve esta imagen, uno entiende perfectamente que es otro tipo de suelo, o estas construcciones que han llegado a la capa dura, ¿no? Son el ingeniero Roberto Meli, el gran ingeniero, ¿no? Que conoce perfectamente el estructura de la Ciudad de México, dice: estos son los edificios más seguros que puede haber, pues están llegando a la capa dura. Dice: eso sí, muy bien, se pueden resistir los sismos más fuertes. Lo más seguro que puede haber es una torre de tal nivel, porque está llegando así realmente hasta la capa dura. Y tenemos niveles intermedios, que es donde se han presentado algún tipo de problemas, ¿no? Sobre todo ahora en la zona del Xochimilco, parte de Tlalpan, la colonia Narvarte del Valle, y donde menos problemas se generó fue en esta horizontalidad, ¿no? Es sorprendente la horizontalidad, y no es porque, a pesar de que quisiera haber especulación, pues no puede, porque el propio terreno, las condiciones están dando, la resistencia del suelo está dando ello, salvo algunas infraestructuras, pero que tienden a ser más ligeras por las cubiertas, ¿no? Como supermercados. Bueno, ¿qué reproduce como estructura? ¿Cómo se fue componiendo nuestra ciudad? Que es muy interesante. Aún así, dentro de una estructura que tiene 50 o 60 años, reprodujo algo que está en la formación de nuestras ciudades. O sea, no es lo mismo esto, que les digo, que tiene, ¿no? Una estructura muy clara urbana, que lo que vemos en estos asentamientos suburbanos, y ya sobre la colina, donde el trazo de las calles ya se vuelve sinuoso, de las pendientes, donde la falta de servicios es más evidente, la presión para que pueda llegar el agua hasta el lugar, la recolección de basura, todo ese tipo de temas que son de higiene, de servicios urbanos, se conocen, ¿no? Son los servicios que una ciudad debe dar, ¿no? El agua, el drenaje, la electricidad, la recolección de basura, el saneamiento. Eso es lo básico que cualquier ciudad debe. Y una estructura de esta naturaleza lo hace mucho más complejo que el anterior. Ahora, ¿qué se retomaron? No sé qué pasa aquí, pero si nosotros, quiero nada más hacer un diagnóstico de varios barrios en la ciudad para que se entienda cómo está la estructura urbana en relación a ello. Si nosotros vemos Insurgentes y Reforma, tomo siempre ese eje como unas coordenadas, ¿no? Para hacerlo muy sintético, ¿no? Pero vamos tomando una serie de colonias. Desde el sur venimos con Tlalpan, ¿no? Que tenemos una zona que era un poblado, ¿no? Al sur de la Ciudad de México, pero que puede ser de clase mixta. Tenemos
desde clases intermedias hasta clases altas, pero es mixto. Después tenemos Coyoacán, que sucede también lo mismo, ¿no? O los Coyoacanes más que. Después tenemos la del Valle, que es en representación la clase media mexicana por excelencia, ¿no? O sea, es así como la Colonia del Valle. Después vamos teniendo aquí Condesa y Roma, perdón, que es Condesa y aquí Cuauhtémoc, ¿no? De este lado, y La Juárez. Y del otro lado vamos teniendo desde Peralvillo y Tlatelolco, ¿no? Santa María la Ribera, toda esta parte de México. Y después tenemos Polanco, Los Lomas y la clase alta, lo que es Santa Fe. O sea, generalmente las clases pudientes se fueron subiendo como hacia las Lomas de Chapultepec, o sea, San Jerónimo, partes de las Barracas del Sur, para poder tener esa seguridad con el suelo, ¿no? Eso se acaba de agudizar más en estos días. Y tenemos aquí este crucero de ejes, como se les mencionaba, y aquí lo podemos ver, ¿no? Todo este corredor es Reforma, aquí se ve el bosque de Chapultepec, el corredor de Reforma, la villa de Guadalupe, ¿no? Y después tenemos Insurgentes también hacia Indios Verdes, la salida de Pachuca, y hasta Insurgentes sí cruza desde la salida de Cuernavaca, podemos cruzar casi por un costado de la Jusco, desde la Jusco hasta el Cerro Chiquihuite o la Sierra de Guadalupe, ¿no? Y vamos viendo por las alturas, que queda claro que Insurgentes ya se pueden lograr mucho más alturas, desde luego Reforma y los anillos que yo mencionaba. Va bajando considerablemente toda la altura hacia la zona poniente. Insurgentes puede ser como un eje donde hacia la zona oriente, va decreciendo, ¿no? Y van decreciendo los servicios también. Los mejores servicios de la ciudad están en toda la zona poniente. Si uno ve donde se encuentra casi toda la infraestructura económica representativa de la ciudad, se encuentra generalmente hacia el oriente y la parte del centro. Pero sacamos el eje central de Lázaro Cárdenas a la derecha es una ciudad, y de Lázaro Cárdenas hacia la izquierda es otra ciudad. Aquí está Insurgentes, como se los mencionaba, ¿no? Ahí está, en otro ángulo. Vean cómo hay una densidad aquí en toda esta zona, en la zona de la colonia de Nápoles, por ejemplo, y cómo va a ir decreciendo hacia la zona de la Portales Álamos, ¿no? Entonces sí es una pendiente que tiene que ver con las condiciones y la infraestructura del agua, los servicios y del suelo. Bueno, ¿cuál es la estructura que heredamos todavía desde la época colonial? Y la Ciudad de México lo fue reproduciendo en sus diferentes barrios hasta que cuando todavía existían los fraccionamientos, que es, tenemos un parque central que corresponde casi a una manzana, en ocasiones o no, o varias, y después tenemos generalmente un mercado, una escuela y un templo, una iglesia. Se acerca casi, si nosotros vemos, se va reproduciendo. Y muy cerca de ello, porque están todos los servicios, está una calle comercial, y entonces tenemos la escuela, la iglesia, el mercado y el jardín. Está San Pedro de los Pinos, está la Colonia del Valle, sí me explico, está Santa María de la Ribera. Nos vamos viendo. Un caso, que es la Alameda, aquí está la Alameda Central, donde el Palacio de Bellas Artes. Ven esta estructura ortogonal muy bien trazada, ¿no?, de la ciudad colonial. Y vemos, aún así, dentro de lo... Entonces tenemos la Alameda, el área verde, tenemos tenemos aquí los templos, ¿no?, que era, bueno, la parte más de San Hipólito está hacia acá, por aquí tenemos la Santa Veracruz, después teníamos aquí Corpus Christi, y vamos teniendo una serie de mercados, escuelas, vivienda, y vamos a hacer una especie como de mezcla en torno a una estructura de este tipo, donde tenemos usos mixtos. Y aquí lo tenemos en la Alameda, por ejemplo, ¿no? Y aquí entonces tenemos en la iglesia, el museo, el Palacio de Bellas Artes, la Alameda, comercios, entonces son oficinas gubernamentales, vivienda, mercados, ¿no? Entonces, todo esto es lo que va haciendo una estructura, ¿no?, que hace muy atractiva a la ciudad porque tiene una serie de servicios. Esto es en el gran esquema. Después tenemos el tipo de calle, las calles comerciales que tienen una serie de servicios, en ocasiones todo lo que hace de un barrio, ¿no?, desde la carnicería, la plomería, la peluquería, la sastrería, pues, bueno. Y algo que es muy común es tener los locales comerciales en la planta baja, lo que se llama la calle corredor, la calle permeable, es decir, que son las accesorias que se conocían, y los departamentos en los niveles superiores, en las partes centrales. Y se ha reproducido con nuevos proyectos de vivienda, porque están de nueva factura, está la vivienda arriba con una serie de comercios o restaurantes en la parte baja.
Ahora, la traza ha sido totalmente irregular de acuerdo a las condiciones topográficas. Tenemos la traza regular, que lo tenemos casi en las colonias centrales, como lo podemos ver en el centro histórico, que es ortogonal en términos generales. Después tenemos una traza irregular, que es hacia las colinas, todo lo que son las colinas del sur, toda la zona del poniente. Tenemos una traza totalmente irregular que va de acuerdo a la topografía. Y tenemos una traza mixta, que es donde se van integrando diferentes colonias. Ustedes pueden ver, la colonia Roma tiene una estructura, pues el hipódromo Condesa tiene otra. Entonces, al chocar, esas dos se genera una estructura mixta, que puede ser esta. Por eso encontramos calles en diagonal. Tienen ustedes división del norte que viene en diagonal y va armando muchas esquinas, ¿no? Pero tienes en la colonia Roma que están perfectamente estructuradas todas en relación a la Plaza Río de Janeiro o a Obregón. O tenemos en las lomas de Chapultepec o en San Jerónimo o en la parte de arriba de Molinos de Rosas y todo, vamos teniendo toda esta parte accidental. Entonces, todo esto hace que la ciudad vaya teniendo diferentes respuestas ante los fenómenos de vulnerabilidad, ¿no? Ante un sismo, ante la calidad ambiental, ante las carencias de agua, ¿no? Bueno, aquí vemos. Entonces, por ejemplo, por tomar otro, este es Santa María de Rivera, ¿no? Aquí tenemos el famoso kiosco de Santa María, ¿no? Esa es la terminal de Buenavista, ¿no? Del ferrocarril suburbano. Y vean el trazo, fue una colonia porfirista perfectamente trazada, ¿no? Santa María de Rivera, ¿no? Y con su corazón, su casi 4 manzanas, una manzana completa, ¿no? Para el espacio público. Y tiene esto, tiene el mercado, la escuela, la iglesia, y va a tener diferentes mercados. Uno ve esa estructura que va reproduciendo y se siente. Con los elementos simbólicos, pues, ¿a dónde acude la gente? A la Alameda de Santa María. ¿Qué hay en torno a la Alameda ahora? Pues una serie de restaurantes y servicios, ¿no? Además del mercado. O la farmacia, y lo que se ve en las esquinas, ¿no? La farmacia de la esquina, el puesto de periódicos, la tienda de la esquina, ¿no? Y otros servicios que van de apoyo, ¿no? Desde la vulcanizadora, la tienda de mascotas, en fin, se va variando, ¿no? Pero tenemos esta estructura en una colonia semipopular, alguna escuela de estos porfiristas de muy buena factura, ¿no? Una escuela primaria, pero casi como una especie de, ¿no? Un edificio con mucha prestancia y solidez, ¿no? Las escuelas públicas. Y bueno, algunos institutos, el famoso Museo de Geología, ¿no? Que fue el Instituto de Geología, que es una magnífica obra arquitectónica, ¿no? Nos vamos a San Pedro de los Pinos, es más claro. Ustedes ven San Pedro, aquí está San Pedro de los Pinos, la plaza, el mercado, que es muy famoso por su comida, precisamente, ¿no? La iglesia y la escuela, ¿no? Entonces, a cierta distancia se podía, y lo demás es vivienda. Pero entonces eso da una condición de barrio, la estructura de barrio. La estructura urbana genera un barrio, y en donde no hay esas estructuras ha sido muy difícil generar los barrios, ¿no? Sí. Y aquí está, bueno, la iglesia de San Pedro. Está San Pedro, está el kiosco, su pequeño barrio, Miscuac lo tiene igual, en fin, ¿no? Las tiendas y las accesorias que rodean la plaza, ¿no? Y aún así, con otro trazo, pero muy regular, vean Polanco, ¿no? Polanco sorprende también el trazo regular. Esto es el Polanco a otro nivel, desde el Castillo de Chapultepec, el Parque Lincoln, ¿no? También tiene sus diagonales, ¿no? La diagonal de Newton, pero nos encontramos pero ya te va a dar una condición más cosmopolita. El parque, si ahí está el mercado en la zona de Polanquito, hay iglesias, pero ya no nomás hay iglesias católicas, sino ya hay donde nos encontramos, ya hay sinagogas también, hay otro tipo de, ¿no? Y está el parque con sus característicos espejos, la iglesia de San Agustín, la sinagoga que está aquí en la esquina, donde nos encontramos, aquí estamos, ¿no? En las zonas comerciales ya tiene esa cosa mixta, pero también vivienda a cierta escala con locales comerciales, algo que es mixto. Aquí nos encontramos, ¿no? Centros culturales, las casonas clásicas de Polanco, las nuevas viviendas que se están generando, ¿no? Ya donde estaba una casona, hay 3 o 4 apartamentos, pero el espacio público, las zonas jardinadas, eso es lo que es una condición muy grande de la ciudad, o sea, donde hay un parque, donde hay un camellón, donde hay un jardín, ¿no? Donde hay banquetas accesibles, donde hay servicios, ¿no? Bueno. Ahora, ¿en qué consiste ahora, ¿en qué somos vulnerables sobre todo? Lo que más nos tiene
presentes, sobre todo desde 1985 y ahora 2017, son los sismos. O sea, lo que el tiempo nos ha ido marcando, ¿no? Las 7:19 este es un reloj que se quedó marcado a las 7:19 del 19 de septiembre de 1985, ¿no? Justamente, ¿no? Esa es una foto real, ¿no? Vámonos a las placas tectónicas. A mí siempre, yo creo que es muy importante para entender casi todo, los mapas, las ilustraciones, los gráficos, lo pueden entender. Como ahora podemos entender, y espero que así sea, Reforma Insurgentes, para entender un poco la ciudad de los barrios, es las placas tectónicas. Hemos escuchado mucho recientemente que la placa de Cocos, y que la placa de Cocos fue la que generó el sismo 85, y un choque intraplaca, el de 2017. Bueno, ¿cómo son las placas tectónicas digamos, en el globo terráqueo? Entonces tenemos muchas placas, ¿no? Hay una placa euroasiática, ¿no? Que casi todo tiene toda Eurasia, ¿no? Que es toda la zona de la Unión Soviética, bueno, Rusia y todos los países de la Europa Central, de Europa. Esta placa africana, que se fijan, pues no conocemos en los años, en nuestra conciencia, que haya un sismo en África, ¿no? Como esta placa sudamericana. Existe toda esta teoría, y es por los geólogos, de que esto fue una separación, ¿no? Y hay documentos e investigaciones que así indican, pero estas placas son muy sólidas. Si uno va a Brasil, podrá uno reconocer, y uno se sorprende en Brasil, si algo tuvo de éxito la arquitectura brasileña fue la esbeltez. Logran, con unas columnas como estas tan esbeltas que ustedes ven aquí, pueden levantar un edificio de 20 pisos, o sea, 30 pisos. O sea, en Brasil casi las columnas no existen, pueden hacer edificios sin columnas. ¿Por qué? Porque están en esta placa, ¿no? Y en África tampoco conocemos de desastres, pero sí los conocemos en la zona de Japón, ¿no? En toda la zona de la placa del Pacífico. Y esta placa de Nazca, sabemos la cantidad de sismos que ha habido en Chile, constantemente, en toda la zona del Pacífico, desde Chile, toda esta parte que sube del Ecuador, ¿no? Y la placa del Pacífico, que es la que empuja desde Japón, y está la placa de Cocos. Entonces a nosotros nos pega la placa del Pacífico y la placa de Cocos. Y la placa del Pacífico es la que pega sobre todo Baja California, cuando vemos todo lo de la falla San Andrés, en la parte que viene, nos está pegando todas esas placas. Y la de Norteamérica, difícilmente nos enteramos que tiembla en Canadá o en Nueva York, ¿no? O sea, no los conocen, ¿no? Pero un poco para entender esas placas tectónicas. Entonces, nosotros, en el caso de México, es la placa de Cocos, y hay otra placa que se llama la placa de Rivera y la del Pacífico, pero las que más conflicto tienen son la del Pacífico con la de Cocos, que tienen una gran actividad de acomodo, ¿no? Y son las que generalmente nos han causado daños. ¿Dónde han estado la mayor parte de los sismos? Y nosotros siempre nos referimos. Se dio en Chiapas, con el epicentro a 350 kilómetros, 400 kilómetros de la Ciudad de México, y fue en la placa de Cocos, nos dicen, ¿no? Y viene desde Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, generalmente, ¿no? Estuvo en Michoacán, Guerrero, Oaxaca o Chiapas, ¿no? Es generalmente las, ¿no? Cuando hay otras mayores, que es la falla de San Andrés, toda esta parte, ya viene de la placa del Pacífico, ¿no? Pero más bien en huracanes y eso, ¿no? No se conocen de sismos de significantes, por ejemplo en La Paz, Baja California o en otros sitios, ¿no? Entonces, lo que nos hace vulnerable a nivel del globo terráqueo, o sea, en ese sentido, pues sí, tiene muchas virtudes naturales en nuestro país, y por la geografía en ese sentido nos ayuda. Pero ya desde las placas. Y el 19 de septiembre, pues son del 85, son imágenes del viaducto. De lo que vemos ahora, pues no se puede comparar los impactos, ¿no? Pero son imágenes del viaducto en 1985. Y el sismo fue de 8.1, como sabemos, y fue en la costa entre Michoacán y Guerrero, precisamente, ¿no? Que fue la placa de Cocos, justamente. Fue el sismo 85, ¿no? Entonces, antes estábamos expuestos, y vamos a estar expuestos toda la vida, porque esa es la condición que tiene. Y bueno, estos fueron los dramáticos resultados y consecuencias de aquel sismo. Esta avenida Insurgentes, con Álvaro Obregón, ¿no? Hay un parque ahora ahí, ¿no? que se llama Juan Rufo, el parque, ¿no? Es el Regis, el famoso, ese del colapso del cine Regis, y aquí lo tenemos en datos, ¿no? O sea, la hora fue las 7:19, la magnitud fue de 8.1, ¿no? O
O sea, la energía dice que fue casi lo que equivalente a 1114 bombas atómicas. El impacto que tuvo fue... Y pues fue la desembocadura del río Balsas en Michoacán, ya más cerca de Guerrero, ¿no? Duró 2 minutos y medio, casi todo el movimiento. Fue larguísimo. Y fue trepidatorio oscilatorio. Entonces, ¿cuáles fueron? Ahí se dañaron 70,000 edificios, 800,000 kilómetros de vialidades afectadas, 30,000 estructuras destruidas, 10,000 muertos, que esa nunca se ha sabido, como siempre pasa, ¿no? En los casos, la ciencia cierta siempre se ha especulado si fueron más o menos, pero más o menos son 10,000 muertos, una universidad, 40,000 lesionados y 5,000 desaparecidos, ¿no? Después, los damnificados, hasta hace muy poco, hay todavía platones damnificados del 85, ¿no? Que hay casos que no se han resuelto, y 150,000 familias sin hogar, ¿no? Bueno, entonces, más o menos la escala de lo que fue el 85. ¿En qué se afectó? Pues imagínense, en cuestiones básicas, que ahora por fortuna no fue tan grave, ¿no? Que fue el metro, ¿no? 32 estaciones fueron afectadas, se dañaron camas de hospital. Recuerdan que los problemas que había con las camas de hospital, 2,300 camas, 1 millón de personas se quedaron sin luz, y el 22% del suministro de la ciudad tenía problemas de fuga de agua, entonces hubo fugas de gas. O sea, ¿qué pasa con los sismos? Pues no nomás se rompen las tuberías que están subterráneas, hay cortos de energía eléctrica porque hay precisamente desprendimiento de cables y hay colapsos de postes, hay fugas de gas que se pueden generar explosiones. Entonces, el problema no es nada más el efecto sobre el edificio, sino las consecuencias con las explosiones de gas, los cortocircuitos y las fugas de agua. Y bueno, pérdidas a nivel de inversión, y cerca de 3,000 infraestructuras de edificios fueron los que sufrieron daños, ¿no? Los damnificados y bueno, bien, todos los datos. ¿Y qué surgió? Porque también hay que hablar de eso. ¿Qué surgió a partir de eso? Y vemos aquí chalecos y llamamos de protección civil y problemas. O sea, sí surge, sí hay una respuesta. O sea, la verdad también hay que decirlo dentro de todo drama. El país también tuvo una capacidad de respuesta lenta, no quizá lo que hubiéramos hecho, pero sí con mucha rapidez se creó el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que en ese momento por la rapidez se le dio a la Universidad Nacional, a la UNAM, la responsabilidad, con ingenieros, como los que estaba yo mencionando, con Roberto Meli y muchos, Santoy y muchos estudios, dijeron, a ver, hay que sacar es como la escalera de emergencia. Entonces aparecieron las escaleras de emergencia, toda una serie de situaciones, los puntos y es un centro, y este centro de implementación y de registro sísmico, ¿no? Entonces, con el tiempo se fueron agregando, ¿no? El CENAPRED, bueno, fue la prevención del desastre, de desastres, crear las campañas de protección civil. Todo lo que hoy conocemos como protección civil no existía más que en algunas fábricas o en algunas obras, ¿no? Los botiquines o algunos servicios médicos básicos de protección civil, ¿no? Pero no lo que hoy conocemos a nivel de saber, pues lo que son los simulacros, lo que es la alerta sísmica, lo que es cómo prevenir, cuáles son los puntos de encuentro, en fin, ¿no? ¿Qué hacer con ello, ¿no? En fin, toda esta capacitación que se da ahora desde las escuelas, las oficinas y en términos generales, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y son todos estos sistemas, ¿no? Que registran movimientos, ¿no? En las construcciones durante un sismo, y los ajustes que tiene la alerta sísmica, en fin, lo que se ha generado, ¿no? Y aún así, con eso, hace un año, un poquito más, casi un año, ¿no? Lo que observamos fue esto, una imagen de septiembre pasado, ¿no? De nuevo, cosa sorprendente. Y aquí la diferencia no fue la placa de Cocos, por eso fue tan fuerte también el efecto de la Ciudad de México. Fue entre esta parte de este tamaño, ¿no? El punto fue aquí, ¿no? Pero la centralidad fue en el estado de Morelos, ¿no? Realmente, de Puebla, muy cerca, para pegarse a la Ciudad de México. Entonces la cercanía fue mucho más intensa, ¿no? Entonces por eso los sismólogos, y ya lo habrán explicado y explicarán, estar aquí el doctor Ovinet, para explicarnos esta simulación, este modelo. Bueno, se fue. Fue la alerta sísmica. Pero que no. Así la batería. Aquí ustedes pueden ver este modelo. En este modelo simulado se puede ver precisamente el pliegue, lo que fue haciendo, cómo fue llegando a la zona
zona lacustre, es de la Sierra de Guadalupe, y si vino esto desde Puebla, desde la frontera con Puebla y Morelos, ¿no? Cómo se vino acercando y haciendo estos pliegues. Es el efecto que tiene, es mucho, uno se sorprendería, si uno jala un mantel así, ¿sí me explico? Pero imagínense que aquí hubiera unas pequeñas volúmenes o objetos, ¿cómo no? Es esto, es un fenómeno semejante a esto, pero con una fuerza, claro, también por la parte interna, ¿no? Y aquí lo vemos en todo el efecto que tuvo sobre el lecho lacustre. Entonces, por eso hay una línea que ahorita vamos a ver, que se observó que venía desde Xochimilco hasta Lindavista, cómo cruzó precisamente, ¿no?, de norte a sur esa ondulación. Bueno, aquí está todo lo que es la mancha, los impactos que ya vimos recientemente con la respuesta de la sociedad. ¿Sí? Se fue a plena Colonia Roma, desprendimientos totales de fachadas, ¿no?, descubriendo ahí esta. Y aquí tenemos, sí han generado ya muchas cartas y de mapas de riesgos. Desde la Universidad Nacional ha hecho mucha investigación en eso, se tiene también con el gobierno de la ciudad. Ha habido mucha polémica porque había muchos mapas de riesgo que tampoco el gobierno de la ciudad los estaba dando a conocer, cosa que es una responsabilidad enorme, que se tiene que conocer. Era para no tener conflictos con el desarrollo inmobiliario, pero es delicadísimo, porque la gente aún sí, la mayor parte de las personas van a querer saber dónde está ubicado su edificio, qué diseño estructural tuvo, qué corresponsable de seguridad estructural pudo haber hecho una revisión. En fin, esto va a cambiar así como lo hicimos con la prevención a nivel de protección civil. Hoy va a suceder, pero aquí vienen sobre todo los mapas de riesgo con las diferentes intensidades, y lo que es muy interesante en esta lámina que muchos conocen es cómo se dio. Esto era la zona del lago, es la Ciudad de México, pero es como si, pero por ejemplo, lo que era la zona del lago, y es la zona de montaña, es Magdalena Contreras, es Álvaro Obregón, es Huixquilucan, es la Miguel Hidalgo, aquí están todas las lomas de Chapultepec, aquí está Coyoacán, en el límite, si ustedes se fijan, ¿no? Tlalpan, toda la zona elevada que ellos decían, Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, todo viene bajando, ¿no?, que es la zona de montaña, como se conoce. Después viene una zona de transición, que es la Benito Juárez, que es la Colonia del Valle, ¿no?, es el centro de la ciudad. Aquí está el aeropuerto, ¿no?, este es el aeropuerto de la ciudad, ¿no? Pero entonces, como el fenómeno vino precisamente desde Xochimilco, y todo lo rojo son todos los edificios colapsados, las estructuras colapsadas. Entonces, y las otras son que están en prevención, que están en amarillo, ¿no?, y otras que tuvieron menores daños. Pero nosotros vemos cómo se comportó. Vino todo este comportamiento, por eso vimos que hubo efectos desde Tlalpan, hemos visto los damnificados de Tlalpan, lo que lamentable ustedes de la escuela Rex saben, y todo esto desde la zona de Coapa, pero es Coapa, Tlalpan, pues cruza la del Valle, cruza Calzada de Tlalpan, se mete en la Portales, se mete la del Valle, se mete la Portales, continúa por la colonia Roma, le pega el hipódromo Condesa, se mete un poco más ahora sufre más el hipódromo Condesa que la Roma. Toda la parte alrededor del Parque México es una zona como zona cero, y continúa después por Insurgentes hasta Lindavista. Entonces fue muy impresionante cómo lo que afectó de nuevo fue la propia zona del lago. O sea, la memoria de la tierra, ahí está, ahí esas construcciones, todo ese suelo no tiene las consistencias, y se puede observar simplemente los daños en la zona de montaña donde se ve. Eso nos explica cómo desde nuestros antepasados en algún momento, ¿por qué pensaban hacer la capital o la sede de los gobiernos en Tlalpan? O se pensó en algún momento, no se pensó, sino se hizo durante 1 o 2 años. ¿Por qué se pensó trasladarla toda a Tacubaya? Que no se hizo. ¿Por qué los pinos están en Tacubaya? Ahora que está también de moda el tema, ¿no? En la zona del Molino del Rey, ¿no? Hay muchas razones a nivel de estrategias que corresponden a lugares de mayor seguridad, ¿no? Entonces, y aquí tenemos una comparativa, ¿no? O sea, efectivamente, la influencia son datos que en algunos casos ellos mismos se contradicen, pero están hablando de la duración, ¿no?, el tiempo de respuesta, ¿no?, y los afectados, ¿no?, que no fue por ningún motivo de la misma manera, ¿no? El epicentro por aquí, el problema que tenemos más fuerte es que el de 85 fue a 321 kilómetros y estuvo a 160 kilómetros, de una cercanía muy grande. Se ha estado analizando también en días recientes los microsismos en la zona de Milpa Alta y la zona sur, que son microsismos, pero ¿qué está pasando con los microsismos también, ¿no?, que estamos analizando, ¿no? Y las ondas más cortas, por eso se afectaron los edificios de
de 5 pisos o menos, ¿no? Y aquí fueron edificios más, no vimos ahora que se colapsaran edificios muy altos, sino edificios intermedios entre 4 y 6 pisos. Eso el ingeniero García Jarque, que es un especialista en estructuras, hizo unos modelos en cómo afectó más a los edificios de 4 y 6 niveles. Las imágenes que vimos como estas son edificios que tienen esas características, ¿no? Sobre todo en la zona del Valle, en la zona Portales de la ciudad de Tlalpan. Y las ondas de energía fueron de menor frecuencia y vibración distinta a la de los edificios. Es decir, las frecuencias fueron distintas, entonces eso hace que se provoquen los colapsos, ¿no? Bueno, ya, ¿qué se ha hecho? Bueno, las alertas sísmicas, ¿no? Pero se tienen más o menos censos. Lo que pasa es que hablan de los menores de intensidad de grado Richter, ¿no? Solo de 6 en adelante hemos sufrido 7. O sea que se ha registrado con estas alarmas que también las hemos percibido. Cuando se perciben, porque ahora también hay problemas con las alarmas, no les dieron mantenimiento, imagínense. Bueno, pero y menores, todos los que han sido menores, o sea que casi, si nosotros lo vemos, pues está temblando todo el tiempo, ¿no? Otro tema vulnerable es otra vulnerabilidad es, digo, ahí terminas un poco con los sismos, y el otro es el abastecimiento del agua o las inundaciones. Cualquiera que tenga memoria de lo que ha sido la Ciudad de México y está registrado por la fotografía y por muchas narraciones, ¿no? Son las inundaciones que se tenían hasta los años 40, 50, o sea, estas famosas imágenes de las personas que cruzaban a otro en la calle, las calles de Madero o del centro, ¿no? Para que evitaran mojarse los pies, o ni siquiera los pies, hasta la cadera eran normales. Y entonces el otro problema es precisamente el abastecimiento del agua, que también lo hace vulnerable. Toda la zona del oriente no hay el agua necesaria, y el problema de las inundaciones, como las que sufrimos en estos días, simplemente en días pasados. Aquí se nos metió el agua el antier. Entonces, bueno, esos son los problemas que generalmente o nos sobran o nos falta. Entonces no hemos encontrado un elemento regulatorio, ¿no? En muchas ciudades del mundo existen estos vasos regulatorios. El país los hizo en algún momento y se han dejado de hacer, ¿no? La Comisión Nacional del Agua no ha generado proyectos de esa naturaleza. El último proyecto como base regulatoria fue el Nabor Carrillo, ¿no? Hecho por el ingeniero Krushen y Nabor Carrillo. ¿Por qué lleva el nombre de Nabor Carrillo? Fue el último, que más fue rector de la universidad y un gran ingeniero, el último que pensó en la estructura lacustre de la ciudad. Y todas las presas que ustedes ven en el poniente de la ciudad, la presa creo que era Ansaldo, la presa, en la zona de San Jerónimo, de Contreras, que viene desde los dinamos, él diseñó un sistema que era todo un sistema de presas en la ciudad. En la parte poniente era captar toda esa agua de lluvia para después distribuirla, ¿no? Fue el último pensador de ese sistema. Y el enorme lago Nabor Carrillo, que está al costado del aeropuerto actual, ¿no? Que lo vemos, y que ayudó a detener las tolvaneras, las famosas tolvaneras que venían precisamente del Estado de México, de esa zona desértica, y detuvieron gran parte de la tierra sobre la Ciudad de México. O sea, se ha ayudado mucho a regular la temperatura, porque la existencia de los cuerpos de agua, y esto los especialistas en ciencias ambientales nos han explicado, cuando hay agua, las diferencias de temperatura, los picos de temperatura en las madrugadas o entre el día y la noche se reducen. Por eso, cuando nosotros estamos en alguna ciudad que tiene un cuerpo de agua, un lago frente al mar, la diferencia de temperatura entre el día y la noche, si ustedes se fijan, se reduce, ¿no? Si ustedes van a Veracruz, a Acapulco, a Nueva York, a cualquier ciudad donde están al lado del mar, la diferencia de temperatura son menores, o sea, no baja tanto en la noche, sino se mantiene. Entonces, la presencia del lago de Texcoco, el Nabor Carrillo, ha ayudado a regular un poquito más. Y se dice que si se hubiera extendido mucho más, hubiera bajado hasta, la diferencia hubiera reducido entre 2 y 3 grados. Es muy interesante eso, cómo funciona todo lo del agua. Bueno, pero aquí lo vemos y esta es una clara, evidentemente es una parodia de cómo puede llegarse, pues sería un metro mucho más eficiente cuando tenemos eso. Y las carencias de agua, ¿no? Y esas otras escenas que se ven lamentablemente en cerca de 2 o 3 millones de habitantes en la Ciudad de México que carecen de agua, y más en esta época del estiaje, ¿no? Entonces, que se presenta toda la zona de Catepec, de Iztapalapa, carecen de agua, no hay agua en la red. Entonces, es increíble. ¿Qué problema es el que
que tenemos, porque la ciudad está en una parte alta, o sea, aquí tenemos todos los lagos que están en la parte alta, y el nivel de la Ciudad de México se ha ido hundiendo, que entonces ese hundimiento nos ha afectado a las construcciones, a los edificios patrimoniales que se han visto afectados, por eso vemos esos hundimientos diferenciales y cómo se han inclinado cada uno de ellos, porque el nivel, precisamente, los niveles freáticos del nivel de la ciudad ha ido descendiendo, ¿no? Y existen, el ingeniero Marco Mazzari también en algún momento lo investigó y obedece a ese tipo de fenómenos. Entonces, ahí ese es otro punto vulnerable que se habla poco, se habla únicamente de la escasez de agua, pero se habla muy poco del hundimiento, que viene ligado también con los sismos, pero viene también con la extracción de líquido de la ciudad lacustre. Entonces, aquí por ejemplo vemos qué pasaría, ¿no? Si no hay en la Ciudad de México también está pues, el drenaje profundo, el acuaférico, hay toda una serie de grandes obras de ingeniería que se han hecho para atenuar y resolver ese conflicto. Pero no, si no existiera un sistema de bombeo de aguas, se generarían inundaciones grandes de estos niveles, ¿no? O sea, ustedes para que lo vean. Las aguas, si las aguas retomaran su nivel perdido, estaríamos más o menos en 3-4 niveles. Aquí tendríamos el agua más o menos a 2-3 niveles, ¿no? O sea, casi por lo menos 3-4 metros, ¿no? Y lo vemos en estos días, que es lo que sucede, los encharcamientos, que ahora es encharcamientos cuando son inundaciones, ¿no? Y si vemos las inundaciones históricas, desde 1382 se tienen referencias de la época prehispánica, ¿no? De una enorme inundación que el rey de Texcoco, Nezahualcóyotl, construyó el dique para mitigar futuras inundaciones. Desde la época de Nezahualcóyotl ya tenía conciencia precisamente del problema, ya hace el famoso albarradón, empiezan a hacer albarradones precisamente para contener las inundaciones en la parte central. Y así venimos hasta 51, donde hubo una inundación de 10 días en la parte central de la Ciudad de México, ¿no? O sea, y esto, bueno, no tendría caso de tenerme, pero es más o menos el registro de las inundaciones mayores. Está el famoso nivel en el centro de la Ciudad de México, sobre Madero hay un león en una esquina, ustedes lo pueden ver, dice los niveles de hasta dónde ha llegado el agua en las inundaciones. Y esto fue hace un mes, 2 meses, cuando empezamos lluvias. Esto sigue realizándose en la zona precisamente del sur, por Acuapa, la costa de Casa del Hueso, cerca del paso de Xochimilco. Estamos a un lado de Xochimilco y la zona de Miramontes, ¿no? Entonces, sigue, no tenemos Entonces, ¿qué sucedió? La Ciudad de México, en 1910, la pendiente, venía y el canal del desagüe, uno de los cuales también lo hizo el hijo de Porfirio Díaz, que es de los primeros drenajes. Si la ciudad estaba aquí, bajaba y venía descendiendo el canal. Este esquema es muy claro, ¿no? Y tenía una pendiente de 20 centímetros por kilómetro, bajaba el agua, ¿no? Pero ¿qué sucedió ahora? ¿No? Que la ciudad se hundió, y entonces al hundirse, ese canal ya no sirvió, ¿sí me explico? Y entonces tiene que estar bombeando todo para que salga por estos túneles. O sea, hay que bombear el agua desde la zona de lo que se llama el sistema Cutzamala, cerca del Valle de Bravo, en esta parte del Estado de México. Está todo el sistema de bombas de Cutzamala. Se bombea el agua para traerlo a la ciudad. Y después tiene que bombear el agua para poder sacar. Entonces, eso va generando, bueno, primero es un problema complejísimo, ¿no? Pero una serie de hundimientos y genera las inundaciones y carencias. Entonces, es lo que sucede cuando no tiene la capacidad de bombear, porque se ahogan las tuberías, es tal el volumen que reciben. Entonces, el pensamiento, y se ha discutido mucho con especialistas, ¿qué hacer? O sea, volver a la teoría de Nabor Carrillo, volver a replantear los vasos regulatorios, o sea, tendría que ser un proyecto de visión enorme, ¿no? De la Comisión Nacional del Agua lo planteara, o sea, ya no es una comisión, lo que necesita el país a nivel de los recursos naturales en todo el país es una secretaría, es una política nacional, ¿no? En relación al agua, ¿no? En las zonas inundables y las zonas carentes de agua, las zonas desérticas. Bueno, esto es aquí en Cazatlán, ¿no? Así, muy poco. Y aquí, bueno, vienen todos los sistemas, que es muy compleja, todos los sistemas de bombeo que tiene, lo que se ha invertido en todos este tipo de sistemas. Ahora el acuaférico y el otro, ¿cómo se llama? El tubo, hay un nuevo tubo que no han acabado que es una continuación del drenaje profundo, ¿no? El interceptor oriente, ¿no? Entonces, todos los interceptores nuevos que se han ido dando, ¿no? La longitud del emisor central, precisamente, son la cantidad de kilómetros que tiene, ¿no?
Y el 80% de las inundaciones se debe a tapones provocados por basura acumulada. También tenemos un problema entonces ahí de educación cívica, o sea, toda la basura, cualquier golosina, cualquier cosa que tenemos va a contribuir a que se hagan esos tapones. Y es terrible, lo vimos el otro día en el río Magdalena, que es el último de los vestigios que nos queda a cielo abierto en la zona de Coyoacán, cerca de los viveros, los tapones que se generan porque vienen desde los dinamos, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Es muy triste la cultura que hemos tenido frente a los ríos, frente a los arroyos, frente, bueno, la presa Ansaldo, la construcción esta que se acaba de caer ahí en el periférico, pues era una presa, no vas a recordar, es una presa, siempre toda la vida era una presa, una cañada. No sé cómo la Comisión Nacional del Agua, ahí empezó el problema de corrupción, no tanto el último cálculo que le pusieron más macetitas y agua, un jardín ahí con un volumen de agua enorme que concentró, sino dónde, cómo permitieron desde un principio que ahí se construyera. Por años, no sé quiénes ubican la zona, por años hubo ese terreno, una presa, la naturaleza finalmente cobra los errores. Y también recordarán que hace poco, haciendo una limpieza del drenaje profundo, me encontraron una combi, había una combi dentro una de las cosas que rescataron fue hasta una combi, no sé cómo puede llegar, o sea, y ahí viene con educación, o sea, ahí tenemos otros problemas gravísimos que hace vulnerable también la existencia de una ciudad, ¿no? La falta de educación, eso es una vulnerabilidad. Y los hundimientos y socavones, ¿no? Que se dan con frecuencia. En Parque Lira hace unos años hubo uno ahí frente al Parque Lira, acaba de haber uno recientemente en el centro, en la calle de Humboldt, escasamente hace seis meses, ¿no? Son de pronto hundimientos, son cavernas, ¿no? Precisamente por un problema de filtraciones. Se dice que el edificio en Tlatelolco que se cayó en 85, que fue en Nuevo León, ¿no? ¿Por qué se cayó en Nuevo León y no se cayeron nosotros? Porque se detectó que había habido una fuga de agua en el drenaje de años atrás, o sea, como 8 o 10 años, estuvo una fuga no detectada y esa agua fue generando un lodo y un reblandecimiento del suelo en el edificio, y a la hora del sismo, por lo largado que era, precisamente no lo toleró. Entonces ahí, ese es otro de los enormes riesgos, son las fugas de agua, las fugas de drenaje, ¿no? La carencia de distribución del agua. Entonces el agua no nomás los sismos, sino todo lo que tenía que ver con el agua. Este es el que decía, el de Humboldt, ¿no? Atrás de esto es muy reciente, son hundimientos que de pronto se presentan en socavones, ¿no? Se han presentado también, la justificación dicen, también se presentan en Venecia y ponen un lado del Rialto de Venecia, un hoyito ahí, bueno, Venecia lo pueden poner, ¿no? Y vienen aquí los hundimientos acelerados del suelo, ¿no? Como se han generado por lo mismo, ¿no? Y otro punto, como decía que será culminante, tenemos sismos, tenemos el problema del agua, ya sea tanto por los hundimientos, por la carencia de agua, por las características del suelo, que están ligados, ninguno de estos es ligado. Y el otro es la calidad del aire, que lamentablemente ya se había avanzado mucho en los años 90. El tema ya de la calidad del aire y de los IMECAS lo habíamos dejado aparte, y en los últimos años lamentablemente se detonó. A partir del 2014, 2015 se volvió a detonar, ¿no? O sea, de nuevo por inadecuadas políticas, ¿no? Pero generalmente se lo damos al factor automóvil, ¿no? Que es el principal causante de los automóviles. Pero también tiene que ver con la altitud de las ciudades. Fíjense que estamos a 2.200 metros, ¿no? Donde no corre, y es un valle, tenemos montañas que circundan a los dos. Entonces el viento no corre como si estuviéramos en cualquier lugar a nivel del mar, y todos lo hemos experimentado. Entonces tenemos un problema de altitud, tenemos un problema de la topografía misma de la ciudad, que no permite precisamente el cruce de los vientos. Tenemos un problema de radiación solar por la propia de la ciudad. La deforestación que se ha dado en todas las zonas periféricas, bueno, toda la zona de Coajimalpa ha sido, toda la salida de Coajimalpa, sobre todo el poniente, ha sido fruto de una gran deforestación, y parte del sur también, ¿no? Xochimilco y eso. Las islas de calor, que son estas planchas, la isla de calor lo genera al salir esa banqueta. Nosotros pensemos ese pavimento, ¿no? La cantidad de pavimentos reflejantes, ¿no? Y la necesidad de tener elementos permeables. Y está Saúl Alcántara, detallar mucho más lo que es precisamente toda la permeabilidad al subsuelo y evitar las islas de calor. No es nada más los autos, son dos factores. La inversión térmica, que se da presente en las épocas, ¿no? por lo mismo, y sobre todo cuando
hay cambios de temperatura bruscos como en el invierno. El sector industrial, que es donde más las políticas públicas pudieron establecer cuestiones positivas, fue la parte industrial, que se cerraron todas las fundidoras, ¿se acuerdan? Se cerró la refinería de Azcapotzalco, toda la industria más bien contaminante y fuerte, las cementeras, las fundidoras, todas esas fueron, ya se volvieron a la ciudad y emigraron a otras partes, y lo del control vehicular, ¿no? Los autos, ¿no? Todos los dispositivos que siguen. Pero prácticamente se dieron en estos. No ha habido realmente una política pública. Por eso es muy importante la recuperación de las áreas verdes, la recuperación de los espacios públicos en este caso, ¿no? La reforestación. Entonces son acciones complementarias, que no es que no haya habido. Te dicen, bueno, en el río Mixcoac hicieron un túnel, ¿no?, para cruzar insurgentes, y sembraron, nunca vas a recuperar la masa vegetal que estaba ahí contra lo que te pusieron. ¿Qué tendrías que hacer, no? O sea, entonces te ponen ahí 50, 60 arbolitos para que te puedan, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces, estos son los efectos, ¿no?, para que se vean. No basta con ello, ¿no? Entonces, y tenemos, bueno, el congestionamiento vial también, no una política integral de vialidades y de una serie de políticas descoordinadas que se han tenido, sobre todo esta última administración fue muy negativa en eso. ¿Y quiénes contaminamos y cómo más? Bueno, sin duda, pues la gasolina, el diésel, ¿no?, es lo que más, ¿no? Pero después tenemos en diferentes grados cómo vienen casi todos esos en relación a todos los... Pero aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La importancia de los árboles en la ciudad. Una parte sin árbol es la misma calle, nada más que le ponemos árboles. La temperatura puede alcanzar un día soleado muy fuerte, así de verano fuerte, hasta los 66 grados puedes tener en 59 en la banqueta, 40 en el reflejo de la fachada de la calle, hay una percepción de 70% del aire de aquí. Si tú pones árboles, ¿cómo puedes reducirlo? Puedes reducirlo a la mitad, de 66 a 36, ¿no?, de 59 a 39, de 40 a 34, y el aire sobre todo baja a la mitad. La presencia de los árboles puede bajar, pero radicalmente todas las condiciones, además de que te están oxigenando, que te están generando en las mejores condiciones ambientales, ¿no?, y antiestrés, en fin, todos los efectos psicoperceptivos que tienen, ¿no? Entonces aquí viene cómo refresca el suelo, o sea, aquí viene una serie de, ¿no?, el asfalto al suelo, cómo te va generando precisamente el sudor, ¿no?, cómo mantiene las plantas sus hojas, ¿no?, la hierba a la sombra, en fin, van haciendo los cambios de temperatura, ¿no?, de lo que llaman las islas de calor, ¿no? Y un poco cómo ha quedado plasmado todos estos fenómenos de la vulnerabilidad de la ciudad. O sea, yo quería compartir con ustedes esta mañana esta idea de cómo es la estructura urbana de la ciudad, cómo está emplazada a nivel del territorio nacional, pero del territorio universal, o sea, que son las placas tectónicas, qué sucede con los sismos, qué sucede con el agua y qué sucede con el medio ambiente. Pero esta imagen nos puede decir mucho por la altura en la cual se encuentra, pues es ya de origen, tiene un problema de asentamiento, o sea, se asentó en el lugar, ¿no?, donde sabemos cuáles son las razones políticas e históricas por las cuales se dieron, pero se asentó en un lugar que por natura es muy complejo, ¿no?, para no ser vulnerable. Una zona sísmica donde puede haber embalsamientos del agua, donde puede haber revertimiento del suelo y donde no corre el aire, ¿no?, adecuadamente, ¿no? Entonces, esa imagen nos revela perfectamente la condición de la ciudad, que la hace también, pues, para muchos de nosotros el gran reto, y que la podemos amar, ¿no?, y odiar, como decía Efraín Huerta, pero que está presente en nosotros mismos todos los días, y que, en palabras de Octavio Paz, porque las artes nunca han dejado de poder o percibir de otra forma, y Octavio Paz decía, hablo de la ciudad inmensa, la realidad diaria hecha en dos palabras, los otros, y cada uno de ellos hay un yo cercado de uno a nosotros, un yo a la deriva. Hablo de la ciudad construida por los muertos, habitada por sus tercos fantasmas, regida por su despótica memoria, la ciudad con la que hablo cuando no hablo con nadie, y ahora que me dictan estas palabras insomnes. Entonces, Paz la describe perfectamente, ¿no?, sobre todo esta despótica memoria, ¿no? Pero aquí estamos, ¿no?, y como decía también Carlos Fuentes, aquí nos tocó vivir, ¿no?, y aquí
decía Iscas Cienfuegos en su famosa novela, ¿no? Muchas gracias. Le damos las gracias al arquitecto Felipe Leal por esta interesantísima charla acerca de las vulnerabilidades de la ciudad que habitamos. Los esperamos el día de mañana a las 11 para continuar con este ciclo de conferencias, los sismos y sus consecuencias. 11 y 12 tendremos conferencia. Muchas gracias.